Un cordial saludo, Magíster Jacqueline de Jesús Luna Moreno. Somos el grupo número 6 de la materia de Derechos Humanos de la carrera de Trabajo Social, segundo ciclo A. Antecedentes y fundamentación de los derechos humanos. Objetivo general. Analizar la evolución de los derechos humanos en Ecuador a través de sus diferentes constituciones, desde la primera Constitución de 1830 hasta la Constitución actual del 2008, identificando los principales cambios y los principales aspectos de los derechos humanos. Introducción. El análisis comparativo de la evolución de los derechos humanos en Ecuador a través de sus diferentes constituciones es fundamental para comprender los avances y retrocesos en la protección y promoción de estos derechos a lo largo del tiempo. Desde la primera Constitución de 1830, que estableció las bases del gobierno republicano en el país, hasta la Constitución actual del 2008. Cada una de ellas ha reflejado los cambios sociales, políticos y económicos de su época. Este estudio se enfoca en analizar cómo cada constitución ha abordado y desarrollado los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y en identificar los principales avances y desafíos que han surgido en este proceso. A través de este análisis se pretende ofrecer una visión integral de la evolución de los derechos humanos en Ecuador y de cómo estos han sido garantizados y promovidos en el marco legal del país. Constitución de 1830. En los cambios establecidos, primera Constitución estableció la base del gobierno republicano, aspectos de derechos humanos, se reconocieron libertades básicas pero limitadas a ciertos grupos, el criterio personal. La Constitución de 1830, al ser la primera en Ecuador, sentó las bases del gobierno republicano y estableció las libertades individuales esenciales. La Constitución de 1843, Carta de la Esclavitud, requisitos de saber leer y escribir. Nadie nace escribiendo ni puede ser introducido al Ecuador como tal. Garantías. Los aspectos de los derechos humanos, aunque se introdujeron algunos derechos, también se establecieron disposiciones que limitaban significativamente los derechos humanos, especialmente en relación con la esclavitud y la servidumbre. Entre el criterio personal, esta Constitución mantuvo y reforzó estructuras de poder que favorecían a las élites, limitando significativamente las libertades individuales y permitiendo la esclavitud y la servidumbre bajo ciertas condiciones. Constitución de 1929, ampliación de derechos laborales y sociales. Se establecieron derechos como la jornada laboral de 8 horas y el derecho de la organización sindical. Criterio personal, la Constitución de 1929 representó un avance significativo al ampliar los derechos laborales y sociales. Constitución de 1945, donde los cambios que se establecieron fue la introducción al sufragio universal, donde en estos derechos humanos se permitió el voto a todas las personas mayores de 18 años sin distinción de género. Y como criterio personal hemos decidido poner que la introducción al sufragio universal en la Constitución de 1945 fue un hito crucial para la democracia en Ecuador. Constitución de 1979. Los cambios que se establecieron fueron la reafirmación de los derechos civiles y políticos. En aspectos de derechos humanos se fortalecieron estos derechos de participación política y libertad de expresión. Y como criterio personal hemos decidido, después de un periodo de dictadura, la Constitución de 1979 reafirmó los derechos civiles y políticos, fortaleciendo la participación política y la libertad de expresión. Constitución de 1998, donde los cambios establecidos fueron el reconocimiento de los derechos indígenas y ambientales. En aspecto de los derechos, se reconocieron los derechos colectivos y territorios para pueblos indígenas. Y como criterio personal, esta Constitución refleja por una diversidad cultural y la importancia del medio ambiente. Y por último, la Constitución del 2008, donde los cambios que se establecieron fue el enfoque de los derechos de la naturaleza y el buen vivir, donde el aspecto de los derechos humanos se otorgan los derechos
a la naturaleza considerando su protección y restauración. Como criterio, la Constitución del 2008 destaca por su enfoque innovador de los derechos de la naturaleza y el concepto de bien vivir, summa causae, otorgar derechos a la naturaleza y considerar su protección y restauración muestra un profundo compromiso con el desarrollo sostenible y el respeto al entorno natural. El análisis comparativo de las constituciones de Ecuador revela una evolución significativa en la protección y promoción de los derechos humanos a lo largo de la historia. Desde la Constitución de 1830, que sentó las bases del gobierno republicano, pero con limitaciones en las libertades individuales, hasta la Constitución de 2008, que innovó al otorgar derechos a la naturaleza y enfocarse en el buen vivir. Cada constitución ha reflejado los contextos sociales, políticos y económicos de su tiempo. Gracias.